Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a arrancar con un repaso de las últimas unidades, 6, 7 y 8. Sí, la idea es que veamos cómo se integran y que hagamos un repaso general. Si alguno quiere volver sobre algún tema en particular, bueno, puede ir a la grabación correspondiente. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar con las tres unidades, como dijimos, de manera integrada, ¿sí? Aunque las vamos a seguir manteniendo el orden por tema. Sí, la idea es que no veamos a las tres unidades como bloques aislados, independientes, sino que son en realidad tres capas de un mismo problema. Cómo construir, operar y proteger una base de datos confiable. ¿Sí? Primero vamos a ver qué hace el sistema de gestión de bases de datos relacionales y cómo está armado. Después cómo se mantiene la integridad, ¿sí? Cuando varias operaciones ocurren al mismo tiempo. Y por último vamos a ver cómo protegemos esos datos frente a amenazas y exigencias. Bueno, ¿qué es un sistema de gestión de bases de datos relacionales? Cuando hablamos del sistema gestor, sí, no estamos hablando solo de un lugar donde guardamos las tablas, ¿sí? Dijimos que las bases de datos relacionales organizan la información en forma de tablas que están relacionadas entre sí. Pero en realidad el sistema gestor es un software más complejo que administra todo el ciclo de vida de los datos. ¿Sí? Permite tanto crear las bases de datos, consultarlas, modificarlas, controlar quién accede, qué permisos se les brinda, optimizar las consultas, recuperarse ante fallos, proveer el tema de recuperación y copia de seguridad. ¿Sí? En otras palabras, digamos, el sistema es el que convierte una base de datos en una plataforma que sea usable, ¿sí? Segura y compartida por varios usuarios. Bueno, arquitectura general del sistema de gestión de bases de datos relacionales. Bueno, en esta diapositiva vamos a remarcar que la arquitectura, ¿sí? En un sistema gestor es modular, ¿sí? Así como en los programas cada módulo realiza una función o un conjunto de funciones diferentes, de la misma manera sucede en este caso, ¿sí? No existe un único bloque que haga todo, sino que hay distintos componentes especializados para las diferentes tareas, ¿sí? Entonces vamos a tener el intérprete de consultas, el administrador de almacenamientos, ¿sí? El administrador de concurrencias, ¿sí? Bien. Entonces es importante entender esto porque esto explica, digamos, por qué el motor de una base de datos puede responder rápido y mantener la consistencia y seguir funcionando en contextos complejos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, estos son los componentes principales, el procesador de consultas, el administrador de almacenamiento, el catálogo del sistema, sí, el controlador de concurrencia y recuperación y los módulos de seguridad y administración. Sí, el procesador de consultas toma el SQL y lo transforma en acciones concretas. El administrador de almacenamiento define cómo se guardan físicamente los datos. El catálogo es el que tiene datos sobre los datos, o sea, metadatos, información sobre la propia base, ¿sí? Y después aparecen las dos piezas que tienen que ver con, bueno, más con las unidades 7 y 8, que son el controlador de concurrencia y la parte de seguridad y administración que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces vamos a pasar al procesador de consultas. Sí, bueno, es el que interpreta el lenguaje SQL. Si un usuario escribe una consulta, el motor no la ejecuta así tal cual. Primero la analiza, verifica que no existan errores de sintaxis o de semántica. ¿Sí? Después decide cuál es la mejor estrategia para ejecutar esa consulta y recién después la ejecuta. ¿Sí? Esto explica por qué dos consultas que piden lo mismo, ¿sí? Pueden rendir diferente. No depende solo del SQL que nosotros vemos, sino también de un plan de ejecución, ¿sí? Que tiene el sistema de gestión de bases de datos relacionales que lo construye de forma interna.
¿sí? Bueno, almacenamiento, buffers y acá me queda una palabra oculta, índices. Bien, bueno, entonces, bueno, vamos a ver dónde impacta el rendimiento. En esta parte quiero que entendamos que el rendimiento no depende únicamente del hardware, sino que, bueno, el administrador de almacenamiento, los buffers y los índices también son elementos decisivos, ¿sí? Los buffers, por ejemplo, evitan ir al disco cada vez, ¿sí? Es un acceso, es la información que se guarda en los buffers está en la memoria principal para ser consultado una y otra vez, ¿sí? Los índices permiten acceder a registros de manera más rápida, ¿sí? Encontrar información de forma más rápida. Y los mecanismos de seguridad garantizan que ese acceso sea eficiente y no comprometa la protección de los datos. Pasamos a la diapositiva siguiente. Ahí estamos. Bueno, con esto vamos a cerrar la unidad 6, ¿sí? Bueno, hablamos de SQL como un lenguaje que integra tres partes: el lenguaje de definición de datos, el DDL, que es el que crea y modifica las estructuras; el DML o de manejo de datos, que permite consultar, insertar, actualizar o eliminar datos, ¿sí? El DSL, que es el que gestiona los permisos y garantiza la seguridad, el que otorga permisos o los revoca, ¿sí? Y herramientas como PHP ¿sí? O bueno, o Workbench facilitan la administración visual. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la unidad 7, la integridad de las transacciones y la concurrencia. Bueno, la unidad 6 explicaba cómo estaba armado el sistema, ¿sí? Ahora nos preguntamos cómo hace ese sistema para no corromper los datos cuando muchos usuarios operan al mismo tiempo, ¿sí? La integridad de las transacciones y las concurrencias, ¿sí? De los distintos usuarios son tres caras en realidad de un mismo problema. Tenemos que asegurar que la base de datos siga siendo confiable, incluso en escenarios reales donde existen errores, hay demoras, fallos, ¿sí? Operaciones simultáneas. Bueno, la integridad, coherencia y disponibilidad. Entonces acá me interesa separar bien estos tres conceptos que a veces suelen mezclarse. Integridad tiene que ver con la calidad y la confiabilidad de los datos. La consistencia, bueno, tiene que ver con que la base de datos respete reglas y restricciones. Y disponibilidad apunta a que el sistema esté accesible cuando se necesita. Son ideas distintas, pero en realidad están relacionadas. Una base puede estar disponible, pero sin embargo contener datos inconsistentes. O puede ser consistente, pero no estar disponible por una caída del sistema. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de violaciones a la integridad. Cuando una base de datos deja de ser confiable. Bueno, cuando la integridad falla, el problema no es solo de un dato mal cargado, sino que puede haber consecuencias que se dan en cadena una detrás de otra. Por ejemplo, si una clave foránea apunta a un registro que no existe, sí, o sea que hay un problema de integridad referencial, ya no solo falla una tabla, sino que empieza a romperse la lógica de relación entre las entidades. Lo mismo con un saldo incoherente o un stock negativo o una actualización que se ejecuta parcialmente. La base de datos deja de ser confiable. Y eso en sistemas reales puede traducirse con errores del negocio, reclamos, pérdidas de dinero, ¿sí? Bien, entonces de eso hablamos cuando hablamos de violaciones de integridad. Bueno, ¿qué es una transacción?
Dijimos que una transacción es un bloque de operaciones que se ejecutan en conjunto, que cumplían con las propiedades ACID, ¿sí? Que vamos a ver en una o dos diapositivas más. ¿Sí? Una transacción agrupa operaciones que deben ejecutarse completamente, ¿sí? O sea, cuando se hace el commit, o no ejecutarse y hacer el rollback. Por ejemplo, una transferencia, una compra, una reserva y evita que la base de datos quede en estados intermedios, digamos que se ejecute en determinadas acciones y determinadas acciones no. Entonces la transacción actúa como una unidad, o se ejecuta completa o no se ejecuta. Bueno, el ejemplo clásico dijimos que es el de la transferencia bancaria, ¿sí? Porque muestra muy bien cuál es el problema. Si se descuenta el dinero de una parte, pero no se acredita en la otra, entonces algo quedó a mitad de camino y la base de datos no puede permitir eso, ¿sí? Entonces se completan todos los pasos o se deshace todo. No puede quedar el que se reste de la cuenta de origen, pero no se acredite en la cuenta destino. Si un paso falla, se revierte todo. Bueno, las propiedades ACID que mencionábamos hace un ratito, sí, son la columna vertebral de las transacciones. Hablábamos de atomicidad, significa que no hay términos medios, ¿sí? La consistencia, que implica respetar las reglas de integridad, eh, el aislamiento, ¿sí? Que significa que las transacciones concurrentes no deben verse unas a otras de manera problemática, sino que tiene que haber un control, una forma de resolver esas situaciones, ¿sí? Con los bloqueos puede ser, bueno, es algo que va a administrar el sistema de de gestión de bases de datos relacionales y también hay reglas que va a decidir el administrador, ¿sí? Bien. Bueno, y durabilidad que asegura que una vez confirmado el cambio, este cambio va a persistir en el tiempo, ¿sí? Bueno, concurrencia y control. El último punto de la unidad 7 mencionaba la concurrencia. Si en una base de datos multiusuario, el problema no es solamente ejecutar una transacción bien, sino ejecutar muchas a la vez sin que se pisen unas a otras. Ahí aparecen fenómenos como habíamos hablado del de la lectura sucia, el de pérdida de actualizaciones o resultados inconsistentes. ¿Sí? El sistema gestor responde con bloqueos, con distintos niveles de aislamiento que comprometían de alguna forma el rendimiento, digamos, cuanto más alto era el bloqueo y el nivel de aislamiento, hacía que el rendimiento de una base de datos fuera menguando. Cuanto más seguro, el rendimiento es menor. ¿Sí? Pero bueno, uno puede juzgar en base a la cantidad de usuarios que tiene y ver si es una base de datos que se actualiza con mucha frecuencia o más para lectura o ver cómo es eso para, bueno, decidir cuál es el nivel que se va a aplicar. ¿Sí? Bueno, la idea de fondo es simple, permitir simultaneidad, pero que no se sacrifique la coherencia. ¿Sí? Bueno, pasamos a la unidad 8 cuando hablamos de seguridad y privacidad y bueno, ya habíamos hablado eh, de las distintas posibilidades que se nos presentaban, ataques externos, ataques internos deliberados em, o sin querer, digamos, o sin intención, ¿sí? Bueno, digamos, no alcanza con que la base de datos sea consistente y eficiente, sino que también tiene que ser segura. Tiene que verificar estos mecanismos de seguridad, porque guarda información valiosa y sensible, como pueden ser datos personales, financieros, datos médicos, comerciales, ¿sí? Por eso bueno, es importante que se tomen las medidas de seguridad adecuadas, teniendo en cuenta cuáles son los ataques los ataques más frecuentes,
las vulnerabilidades del sistema, ¿sí? Bueno, qué mecanismos técnicos y legales intervienen, ¿sí? Bueno, las bases de datos, como dijimos, almacenan información personal, financiera, comercial y operativa que no solo se deben respetar por una cuestión de ética, que es primordial, sino también porque hay un marco legal que, bueno, al que debemos obedecer. ¿Sí? Una brecha, un punto que quede, digamos, al descubierto, o que quede flojo de seguridad, puede afectar no solo dinero, sino reputación, continuidad en el negocio, bueno, y un aspecto legal, ¿sí? Bueno, habíamos hablado de la tríada, C y A, ¿sí? Bueno, cuando hablamos bueno, de esta tríada es una forma, decimos así, digamos que son tres aspectos que hay una regla que dice que no es posible que se den los tres al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, la confidencialidad es que tiene que responder de manera adecuada para que no vea los datos quien no corresponde. La integridad es que no se alteren de manera indebida. Y la disponibilidad es que el dato esté cuando se necesita. ¿Sí? Estas tres dimensiones en general entran en tensión y por eso diseñar o estar a cargo de la seguridad implica tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, tomar una decisión que favorece una medida por ahí altera a las otras. Bueno, las amenazas más comunes son los accesos no autorizados y ahí rige la idea del mínimo privilegio, o sea, que un usuario no tenga más permisos de los que efectivamente necesita. Bueno, la inyección SQL, o sea, que se inyecte código que permita acceder a información que no corresponde, la escala de privilegios, ¿sí? Esto que mencionábamos de que una persona no tenga más privilegios de los que necesita, ¿sí? Que, bueno, puede producirse pérdida o corrupción de datos deliberada o sin intención. Y bueno, esto produce malas configuraciones y errores humanos. Entonces, los mecanismos de protección, tenemos bueno, podemos tener en cuenta la autenticación robusta, tenemos que dar cuenta de que en realidad existen distintas barreras, distintas instancias que lo que van haciendo es ver, digamos, si una falla que esté presente en la siguiente valla o la siguiente valla, como para proteger los datos, ¿sí? La autorización mediante roles, que en realidad no se dé permiso a las personas, sino que a las personas se les asigna un rol y a este rol se le den privilegios y rija el principio del mínimo privilegio, que los datos estén cifrados tanto en tránsito como en reposo, ¿sí? Y que se produzca una auditoría y un monitoreo constante, para ver dónde están las amenazas, si hay que reforzar la seguridad, si hay que, bueno, que hacer una recuperación de la base de datos y demás. Bueno, fue un repaso bastante rápido sobre los temas que fuimos dando en estas distintas unidades. Yo por ahí, este, me parece que si hay alguna unidad que queda más floja, conviene ver las grabaciones anteriores para ver cómo se abordaron esos temas. ¿Sí? Acá se hizo de un modo más general. Bueno, muchas gracias. Dejo la grabación y como siempre estoy a disposición para cualquier consulta.